Bienvenidos a iPoncast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café o un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. Muy buenas noches y bienvenidos todos a este tercer episodio de iPoncast. Hoy tenemos la presencia de otro amigo del judo, en este caso árbitro olímpico, Sexto Dan. Nos estamos comunicando telefónicamente con la ciudad de Valentín Alsina, acá también en el sur de Buenos Aires, para darle la bienvenida al señor Juan Diesler. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar, la verdad que, bueno, ya lo habíamos hablado en su momento y eras uno de los top 3 que iba a estar y me alegro mucho de que así sea. No, el agradecido soy yo, el agradecido soy yo. Bien, acá en este podcast voy a mantener siempre el mismo formato, que es primero preguntarte cómo llegaste al judo. ¿Quién te llevó? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo fueron esas primeras clases? Bueno, mirá, la que me lleva es mi abuela, típico, yo era chiquitito, tenía 8 años, me llevó mi abuela al club del barrio, era lo que había, no había otra cosa. Yo iba tratando de buscar parecerme a Bruce Lee, era lo que teníamos en aquella época. Yo soy fanático del tipo, entonces bueno, buscaba hacer lo que veíamos en la tele, que era eso. Y fuimos, claro, en esa época Kung Fu, la verdad que no sé dónde habría porque era imposible encontrar. Sí, había muy pocos deportes en esa época. Claro, y más de cosas marciales, ¿viste? Entonces, nada, fui a buscar eso y me encontré con que en el club había judo y karate. Y justo yo caigo el día que la clase que estaba era la de judo. Sí. Y bueno, nada, subimos, esto era en el segundo piso, me acuerdo, subí, qué sé yo, y claro, cuando llegamos, mi abuela, viste, es la típica, o sea, me tenían que llevar porque yo aparte era insoportable porque lo quería hacer, Sí, pero a sí. su vez era el temor de no dejar. En mi casa eran muy conservadores en estas cosas de que No, y salíamos a aparte la calle, viste. viste que las abuelas también Eh, tienen como ese miedo especial que es como viste, es el instinto materno, también está el instinto abuelístico. Claro, exacto. Y además era ir a todos, no sé, los pibes, lo típico, todos los pibes del barrio jugaban a la pelota, entonces por ahí eso hubiese sido distinto. Yo no, yo quería ir y sonaba a violento, ¿viste? Porque imagínate que si aún hoy la gente sigue confundiendo esto de que las artes marciales son violentas, Sí. imagínate hace 40 años atrás. En esa Así época que sí que bueno, eran todos karatecas. claro, entonces lo bueno fue que cuando llegamos a la clase, mi abuela se encuentra con el profe, y cuando se pone a hablar, a los 2 minutos cae en la ficha de que es el hijo de una vecina, que fíjate, mi profe vivía a una cuadra de mi casa, Sí. y jamás en mi familia supieron que el tipo hacía judo. Jamás. Vos empezaste con Roberto. Yo empecé, mi profe es Roberto Pardo, sí, yo empecé con Roberto, Claro, él es mi para el que no profe, lo lo sigo sabe, siendo, tengo la suerte de seguir teniéndolo, así que bueno, nada. Y eso es como que le dio la tranquilidad de que me dejaba con alguien conocido, ¿viste? Entonces no lo dudo, me quedé y ahí estoy, es el día de hoy que sigo en el tatami. yo siempre digo que manejo una teoría que es que el 80-90% de lo que hacemos judo nos mandaron a judo porque rompíamos los huevos. Es muy posible, es El muy resto posible. había unos que, bueno, sí, querían ir tenían algún familiar, pero a más de la mitad seguro que nos mandaron porque no nos bancaban en nuestras casas. Y sí, es muy posible. Vos igual sos de otra generación en donde por ahí se hacía un poco más sencillo, o vos ya sos mucho más chico que Sí, yo, sí, obvio. pero sí, es muy posible que esa teoría sea. Yo era insoportable. Había un cine en esa época, que creo que vos no lo llegaste a conocer, el Cine Roca ahí en Avellaneda. El Cine Roca, en aquella época los cines te daban 2 películas continuadas, o sea, vos sacabas la entrada y había 2 películas continuadas. Bueno, el Cine Roca te daba 3. Claro, era Y como... las 3, normalmente de las 3, al menos 2 eran de artes marciales, esta de los chinos que volaban, viste, de árbol a árbol y qué sé yo. Y cada Claro, como tanto te traían para una no de las de Bruce Lee. sentirte atraído por esa cultura aparte. Claro.
Y yo me encerraba, mi viejo se fumaba todas las funciones mientras yo miraba esas cosas. Y yo salía con ideas, iba a mi casa y yo me hacía ninja, porque era lo que veíamos. Estaba el ninja que daban en la tele también, el maestro ninja se llamaba. Entonces, yo tenía mi ropa creada por mí, así fabricaba mis estrellas ninja. Yo era un demente, o sea, me gustaba mucho, no es que era un loco, yo no era un terrorista, quiero decir, pero sí era muy apasionado por eso. Y bueno, se ve que a los 8 años no me habrán aguantado más, y bueno, me encerraron ahí. Cuando pegué en el club, listo, no me fui nunca más. Y en esa época, ahí con Roberto, ¿quiénes eran tus compañeros? O por ahí eran obviamente más graduados, o ya capaz que había uno que no sé, capaz que era primer dan, pero ¿qué compañeros de los que mayormente...? Yo tenía la particularidad de que, bueno, justamente por la edad, en aquella época eran muchos chicos que practicaban, porque no había tampoco muchos deportes, y no había play, no había computadora, entonces todo el mundo estaba en el club. Entonces las clases eran clases numerosas, cada turno tenía 60, 70, 80 personas. Uf. Entonces yo empezaba, justamente como al ser Roberto, y yo era tan loco de esto, aceptaba. Entonces o me llevaban a mí a las 6, me acuerdo que las clases empezaban a las 6, o me llevaban y me dejaban, o mismo Roberto me pasaba a buscar. Y yo me volvía a las 10:30 de la noche con él, yo me hacía los 3 turnos. Claro. El inicio, que era el que me tocaba a mí. Después en el segundo turno, ya imagínate que era una mascota. En el tercero, bueno, ni te cuento, ¿no? El tercero, que era el de adultos. Pero bueno, así me fui formando. Yo hice judo siempre, todo el tiempo, y al poco tiempo yo ya empecé a hacer los 5 días. No sé, creo que en menos de un año yo ya practicaba judo los 5 días, pues Roberto daba clases en Sportivo Alsina, y a 2 cuadras, que está el Colegio Armenio, Roberto daba judo en el Colegio Armenio también. Entonces hacíamos lunes, miércoles y viernes en Sportivo, martes y jueves en el Colegio Armenio. Y yo hacía los 5 días. Claro, te quedaba todo juntito aparte. Todo junto, y me quedaba todo cómodo. Y Roberto se hacía cargo. Roberto siempre fue un tipo muy de esto, ¿viste? Él ponía el auto y te llevaba y te traía, con tal de que vos practiques y no le faltes. El tipo era un padre en ese sentido, ¿viste? Sí. Y claro, conmigo no lo necesitaba. O sea, yo era su copiloto firme. Claro. Tocaba bocina y yo me subía al auto. Y bueno, y así hacíamos todo, ¿viste? Y así empezamos. Así que bueno, de los pibes de mi camada, digamos, los que serían de mi generación, me encuentro hoy con varios, gracias a Dios, y que algunos conoces vos, como pues Toti, César, Tchaikovsky, Alejandro, el hermano, no sé, ahora no me viene a la cabeza, Daniel Quinteros, digo, tipos que fueron todos más o menos de mi época, y que después de grande, por ahí uno dejó de verlos, porque cada uno después fue tomando sus propios rumbos, pero que de alguna manera el judo se encargó de volvernos a juntar, y que hoy compartís el judo desde otro lado, y así como a veces, también muchas veces digo, Alejandro fue el que me enseñó, Alejandro Tchaikovsky, el que me enseñó a hacer los primeros pasos, ¿viste? Que es la típica del alumno avanzado. Después yo termino enseñándole a ellos cómo preparar un examen para sus cinturones negros. Sí, son las vueltas de la vida. Es la vuelta de la vida, la vuelta del judo. Siempre te acuerdas que el judo trabaja en círculos, entonces todo el tiempo estás dando vuelta acá. Así que bueno, eso es un poco esa historia, hasta esos datos. En esa época era la época que había torneos todos los días, o sea, todos los fines de semana, o no era tan concurrido el tema competencia. De los 4 fines de semana, seguro que entre 2 o 3 había torneos. Claro. De los 4 fines de semana, 2 o 3 fines de semana había torneos. Por encima Buenos Aires tiene la particularidad de tener las 3 federaciones en un mismo distrito. Claro, entonces eso hace que... Entonces cuando no hacía uno, hacía el otro. Sí. Y era así, competías todo el tiempo. El otro día que cuando hablamos con Mario, él comentaba, bueno, que había empezado judo en el fondo de la casa de su profesor en ese momento, y yo recordaba que también lo mismo, digo, en esa época había también mucho dojo en las casas. Sí, cosas privadas había, claro. Claro, eran mucho, por ahí alguno tenía un sucuchito en el fondo, metía unas colchonetas o armaba el tatami con el acerrín y a darle. Sí. Bien, esto ahí cuando vos empezaste judo, más o menos, ¿en qué año fue? En el 80. En el 80. Plena época de auge también, ¿no? Del judo. Empezaba
empezaba como de a poco A hacerse notar. a darle mucha más bola. De hecho era mucho más conocido que lo que era el karate, pero lo que pasa es que el karate siempre lo asociaban, o sea, cuando uno tenía el acceso de ver estas películas, vos en la película veías mucho golpe. Claro. Entonces todo el mundo por ahí confunde, de hecho lo siguen haciendo al día de hoy, confunden que lo que ven lo asocian o a karate o a taekwondo porque manejan golpes. Y quizás están haciendo judo, pero no se dan ni cuenta, ¿viste? Sí, pasa un montón la confusión. Claro. Y Pero sí, estaba de a poco estaba empezando a aumentar porque había muchos buenos judokas, fue una época bastante buena. Acá se empezaba a trabajar de otra manera y bueno, siempre estuvieron los monstruos, ¿no? En esa época estaban los estráticos a full, o sea, había gente que marcó un antes y un después en el judo de Argentina. sí, obvio. Y después, bueno, empezaste, digamos, pasó el tiempo, fuiste avanzando y ¿cómo eran esas primeras clases en el cambio ya a la semiadolescencia barra adultez? Cuando ya se empezaban a complicar, viste que todos empezamos con la clase de chicos jugando, pero en un momento se empezaba a poner Sí, picante. sí, se complicaba. Se complicaba porque además yo nunca fui un pibe muy dotado en estas cosas. O sea, yo entrenaba mucho, qué sé yo, pero competitivamente nunca fui muy bueno. Yo era de un montón, de un grupo del montón. Sí, Te ganaba un torneo y te perdía 25. Pero bueno, era así, yo era raro, ¿no? En realidad nunca me puse a sacar, nunca me puse a hacer un análisis de mi vida competitiva, del por qué yo habré sido como fui, porque por ahí el torneo que ganaba era, no sé, como si te dijera, obviamente salvando, entendemos lo que voy a decir, ¿no? sí, Ganaba al estilo Yamacita. claro, Yo perdía 25 torneos como si fuera el pibe que hacía 2 días que había empezado. claro. Entonces mi profe nunca logró, yo creo que eso, él, no lo culpo, quiero decir, porque no sé si habrá sido problemas de él, de no detectarlo, o si porque yo era un soquete, pero claro, creo que nunca logramos detectar o nunca logramos enfocar el por qué me pasaban esas cosas. No, y aparte hay gente que no. El judo tiene esa ventaja que tiene una amplia gama de puestos, por así decirlo, para cada uno. Y bueno, algunos que no se sienten familiarizados con la competencia, otros por ahí no se sentirán familiarizados con otras cosas. Digo, no es que uno. No, Por ahí se malinterpreta que uno está obligado, que si no competís no haces no, nada. claro. Y la realidad Lo no que es pasa es que así cuando sos tampoco. pibe no tenés otra cosa para hacer, porque el pibe no puede ser ni árbitro, ni oficial de No, mesa, o obvio. sea, vos estás obligado o a luchar o a lo sumo vas a clase, no tenés un campo de trabajo. Recién cuando uno ya es de adolescente en adelante, es como que vos decís, bueno, ya está, no compito más, me dedico a otra cosa, pero es como que cuando sos chico no te queda otra más que competir. Sí. Pasaba eso, entonces yo creo que mi profe de algún modo eso lo habrá visto o lo habrá percibido y un día me dijo, ¿no querés hacer el curso de árbitro? Y como en aquella época todo lo que se decía se hacía, no es como ahora que todo te rebate, los pibes te discuten, ¿viste? Antes tu profe Sí, era andá y andá. claro, es que te decía, a ver, ¿por qué no haces curso de traje? Sí, sensei, y allá iba. Y así fue, en el 92 me mandó a hacer la escuela de arbitraje, yo siendo cinturón azul. Imagínate que en el 92 yo tenía 20 años, por eso te decía, viste, adolescente, ya casi saliendo de la adolescencia. Recién ahí es como que uno empezó a ver otras luces. Y bueno, y ahí hice la escuela de arbitraje y hasta el día de hoy nunca me saqué la corbata. ¿Y cómo fueron ese primer tiempo de arbitraje? ¿Te hicieron pagar mucho derecho de piso o te tenían piedad? Sí, porque encima el arbitraje particularmente es un ambiente muy celoso, y en la época aquella el arbitraje no era como es hoy, digo, hoy hay mucha, a ver, ¿cómo llamarlo? Si bien no es igualdad la palabra correcta, porque sabemos que no es igualdad, No. pero como que hoy los árbitros nos sentamos todos en las mismas sillas. Sí, antes había más elitismo. Antes había elitismo. Antes los parches, la categoría A, la categoría B, la categoría C, no te daba bola. O sea, vos eras el pibe, el nacional nuevo. recién recibido, o aún peor siendo un regional, ni pelota te daban. O sea, vos ibas a un torneo y con suerte subías y te sentabas en una esquina a hacer una lucha de juez. Claro. De juez, no de central. En las épocas en las que estaban sentados en las esquinas. Claro,
y se notaba mucho, o sea, no porque te trataran mal, no digo que el árbitro te tratara mal, simplemente los escalones estaban como muy, muy marcados. Sí. ¿Entendés? Entonces, ni bola, o sea, pero ni bola literal, Sí, bola, me vos imagino. llegabas ahí y te quedabas sentadito y como vos sabías que eras el pancho de la situación, obviamente te quedabas ahí quieto, ni te movías. Hasta había una diferencia, en aquella época ya se pagaban viáticos, ¿no? Después, durante muchísimos años se dejó de pagar, pero bueno, en aquella época existía el viático, siempre fue un viático. La gente dice, no, porque a vos te pagan, a los árbitros no nos pagan nada, No. son 2 pesos. Pero bueno, y los viáticos estaban marcados por la graduación que vos tenías. Claro. Un árbitro A cobraba 10 pesos, el árbitro B cobraba 8, y vos como nacional te decían gracias por haber venido. O sea, mejor dicho, me debes las gracias por haberte dejado participar. Claro, vos me tendrías que agradecer a mí porque yo te traje acá. Claro, porque te invité a un torneo, ¿me entendés? Era así. Así que bueno, así es como nos fuimos formando. En esos primeros años, yo ni bien salgo de la escuela de arbitraje, gradúo a cinturón marrón, entonces fueron 5 años más que yo tuve de cinturón marrón, donde hacía ambas cosas, competía y arbitraba, porque bueno, estaba eso de que si salís campeón nacional de Q te dan el cinturón negro, Sí, me acuerdo. unos pibes y tiene esa alma de competidor, vos querés ganar, como siempre, y la intenté, la peleaba, y qué sé yo, bueno, nunca lo logré, hasta que en el 97 dije, bueno, ya está, paso al cinturón negro porque no había más recursos, rendí mi examen, y a partir de ese momento gradué árbitro nacional, porque viste que es requisito ser cinturón negro para ser árbitro nacional, así que bueno, ahí gradué de nacional y pasé a primer dan. Y te Ahí diste... sí claro, ahí como que la carrera ya sí fue tomando ya más forma y bueno, y llegó hasta el día de hoy, ¿no? ¿Ahí fue cuando te diste cuenta que realmente querías ser árbitro o te tomó un tiempo más darte cuenta? Yo ya de antes de eso sabía que mi futuro en el arbitraje, en el judo era el arbitraje. Sí, yo eso lo tuve siempre claro. No, bueno, eso está bueno tenerlo, pues entonces arrancás y armás la carrera en base a eso. Es que yo me la fui armando basada en eso, claro. Sí, tal cual. Sí, a mí nada me sorprendió, yo la carrera la fui armando paso a paso. Bien, y avanzando un poquito más en el tiempo, todavía no lleguemos igual al 2018. ¿Cómo fue ese paso entre continental e internacional? Porque imagino que debe ser, así como de nacional a continental debe haber un quiebre, me imagino que también de continental a mundial. Es que hay un quiebre muy grande porque cuando vos sos árbitro continental, por ahí en el año salís una vez o no, pero los eventos tienen como un cierto nivel. Imagínate que el torneo más importante nuestro es el Panamericano, pero Sí. por ahí sos árbitro continental y sin embargo no vas al campeonato Panamericano. No, obvio. Te mandan a un sudamericano o alguna copa panamericana. Entonces, es como que, sí, obviamente, el roce se empieza a sentir, está el juego de empezar a hablar con tus compañeros y el idioma, yo soy medio soquete con el tema del idioma, entonces, bueno, empezaban esas complicaciones, y bueno, antes nadie te decía que estudiaras inglés porque era el futuro. O sea, te lo decían a nivel de una educación de país quizás, pero no en una disciplina. Sí. Y de hecho en esa época, si bien vos tenías, o sea, hablabas en inglés porque te venía un yankee, pero no porque el ser árbitro te obligara. En el arbitraje vos podías hablar en español, en francés o en inglés. Bueno, nosotros hablábamos en español, así que estaba todo bien. Era una cuestión de camaradería para que ni el tipo se sienta solo, porque por ahí era el único que hablaba en inglés y todos, no sé, los 10 árbitros restantes hablábamos en español. Entonces, bueno, de alguna manera vos generabas ese vínculo como podías, pero a nivel de la competencia sí, no era difícil, pero tampoco era tanto. Ahora, cuando ya graduás, pasás a árbitro A, ahí las cosas se complican, porque necesariamente, se complican, porque ya salís de América. Claro, si ya no podés recurrir más al Spanglish. Claro, y de hecho siempre vas a estar solo. Sí. Dentro de América uno también tiene estas cosas de que vos te sentís como seguís como estando en tu casa, de alguna manera. Entonces vos vas a un torneo, hay 10 árbitros, o 12 o 15 según el evento,
y seguro que de los 10, 12 o 15 vos conocés al 80% de los árbitros. Claro. Porque estamos todos dando vueltas y no somos tantos tampoco. Ahora, cuando vos cruzás el agua y te cruzás el océano para el otro lado, es toda gente nueva, porque ni ellos vienen para América, ni América va para allá. No, y aparte que hay, acá uno, bueno, por ahí encuentra, qué sé yo, más de español o inglés, o por ahí, no sé, un francés en Canadá, no te cruzás. Pero allá tenés ¿No? 300, del otro lado del charco tenés 300.000 idiomas para cruzarte. Y son todos árbitros que tenés los 300.000 idiomas, o sea, somos 10 tipos y de los 10 hablan diferente. Sí. Con suerte 2 hablan en español, 2 en inglés, un francés, un coreano, un mongol, y tratamos entre todos de ver. Entonces, claro, es lógico que la FISH, después del tiempo, haya homologado, por llamarlo de alguna manera, o institucionalizado, sí, efectivamente, el idioma inglés como un idioma universal, porque si no es imposible llevarse. Imagínate que convivís por ahí, hay eventos de 7 días, 10 días, 15 días, y vos convivís, te hacés familia. Nosotros decimos todos que es la familia del arbitraje, porque así como pasará con la competencia o lo que sea, uno convive tanto tiempo y tantos días que te terminás haciendo familia. Y bueno, y hoy, en aquella época todavía no estaban las redes, digo, hoy cuanto más, porque hoy encima seguís ese vínculo por las redes sociales. Claro, te seguís por lo menos Bueno, enterando o comunicando lo que hace el otro. claro, a mí ya me tocó de alguna manera tener esa suerte, ¿no? Pero también pienso en tipos anteriores a mí, que no había redes, y sí, lo mandaban a arbitrar un Grand Prix a Europa, que también, a ver, yo digo el Grand Prix y no existía, ¿no? Era el torneo, un torneo en Francia, lo mandaban. Esto del Grand Prix, el Grand Slam, tiene que ver con esta nueva modalidad, este nuevo formato que pone la FIS, que es el World Tour, y de ahí salen estos eventos. Digo, antes no existían, eran otro tipo de torneos. Sí. Pero sí, eso es difícil porque, bueno, como te digo, arrancamos desde ahí, desde el idioma, a sumarle problemas. O sea, si bien todo está resuelto, no es que es un problema que vos tenés que resolver, pero se complejiza desde muchos lugares, ¿viste? Son muchos los puntos que hacen que el torneo sea complejo. Entonces, sí, los nervios y todas esas cosas siempre están ahí a la luz del día, es lógico. Sí, la suerte que por ahí tenemos es que, bueno, al ser un arte marcial que maneja un idioma que por más que vos estés en Arabia Saudita, en Canadá o en Japón, los Sotogari se sigue pronunciando Sotogari. Entonces, de Sí, última, te zafás por ese lado de que, bueno, si alguien escuchás a Sotogari, si por lo menos entendés lo que quiere decir. claro, sí, tal cual. Bueno, Eso sí, y eso sí. todo esto te llevó a que en el 2018 te pares en el tatami del Parque Olímpico para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo me acuerdo que fuimos ahí los 2 o 3 días que duró la competencia, fuimos con Mario y todos esperaban a que salieras vos. Bueno, por lo menos así parecía, porque salía yo, todos aplaudían, ustedes lo vivieron todos. Así que imagino que era así de alguna manera, digo, ¿no? El pueblo argentino tiene como que acepta y quiere mucho al argentino. Entonces era una competencia quizás impensada para la Argentina, hacer un Juego Olímpico. Sí. Y poderlo hacer, digo, la gente creo que entendió en todos los deportes, porque la verdad que el parque explotaban, todos los parques explotaban de gente que iba a ver. Digo, entonces me parece que la gente entendió la temática y bueno, y obviamente en los deportes está la gente que sabe del deporte, pero también había otra gente que iba a ver, y claro, y eso, viste, de que me nombraran y me aplaudieran, fue muy raro, porque encima, vos lo sabés como yo, estás incursionando ahora, pero ya lo sabés, digo, el árbitro es el tipo más resistido de una competencia. Sí, el más puteado. Digo, el árbitro es una figura negativa en muchos aspectos, porque el que pierde siempre cree que pierde porque el árbitro lo cagó. Sí. Entonces, bueno, y estar ahí, que te nombren a vos, que sos el árbitro argentino, y todo el estadio, no sé, 2.000, 3.000 personas entraban en ese lugar, o más, qué sé yo, que todos me aplaudieran, fue muy loco, a mí me dio bastante cagacito, te digo, porque... Sí, me imagino que ese momento aparte se te debe fruncir hasta la foto del documento. Pero es que es impensado, porque además vos sabés que todo el mundo te va a mirar, porque arriba del tatami hay 3 personas, los 2 competidores y el árbitro, no hay más nadie. O sea, todo el tiempo está todo el estadio viendo esas 3 personas.
le dan más bola a los competidores, pero obviamente que vos sos parte de ese juego, entonces ya sabes que tenés esas presiones, digo, sabes que la gente te mira, sabes que estás saliendo por cámara a todo el mundo, te indican cómo caminar y cómo ponerte y no hacer muecas y qué sé yo, porque la cámara y las luces, o sea, te dan unas clases aceleradas de todas esas cosas, para saber, porque todo esto en definitiva es un evento que tiene un marketing atrás, hay una cuestión televisiva. Sí, un negocio casi. Claro, en definitiva es un negocio para mucha gente, entonces todo tiene que funcionar también por eso. Entonces estar ahí, que te nombren y que te aplaudan, y yo abrí el juego, el primer combate lo hice yo, entonces fue todo tremendo. Algunas personas de la FISH me vinieron a preguntar que por qué a mí la gente me aplaudía, porque justamente en ningún lugar del mundo al árbitro se lo aplaude, o sea, al árbitro lo anuncian porque es parte, como digo, parte del show. Entonces en todos los eventos la voz del estadio dice el árbitro fulanito de tal país y más nada, y ahí queda. No, y aparte vos encima tuviste la ventaja, aparte de que fuera acá en Argentina, de que los Juegos Olímpicos se usaron mucho para llevar a los chicos de las escuelas. Entonces, claro, cuando vos salías, si bien había una tribuna en la que estábamos mezclados los yudokas, por así decirlo, el público conocedor, tenías toda una tribuna que era de chicos de colegio que escuchaban Argentina y gritaban. Claro. Es que también estaba de alguna manera armado por eso, los pibes no tienen ni idea de quiénes sos, pero vos eras de Argentina, entonces también gritaban, y bueno, y todo hacía al marco, ¿no?, de la situación. Pero no, eso fue tremendo, fue tremendo estar ahí, fue tremendo para la carrera mía, para mi vida, para todo lo que tiene que ver con lo que uno hace con tanta pasión durante tantos años, que haya tenido esa frutilla del postre, digamos, de un Juego Olímpico, ¿no?, que es, de alguna manera, es lo que todos, o sea, cuando vos empezás una carrera, vos te querés recibir, o sea, vos empezás judo, querés negro, cuando sos cinturón negro, querés ser rojo y blanco, digo, siempre tenés que tener el objetivo ahí adelante. Bueno, cuando empecé a ser árbitro, obviamente, como el competidor quiere salir campeón olímpico, por ganarle a todos, el árbitro quiere llegar al Juego Olímpico, o sea, el árbitro no gana medallas, pero el haber estado significa ser el árbitro olímpico, haber llegado a lo máximo de su carrera. Bueno, yo llegué a lo máximo de mi carrera. Si bien me queda por ahí hacer el Juego Olímpico tradicional, que ese sería así de verdad el cierre de todo, pero bueno, yo estuve en una arena olímpica con los mismos valores, con los mismos logros personales, y eso es fantástico. Sí, aparte de casi 30 años de arbitraje. Aparte hay que llegar ahí. O sea, lamentablemente no es que es soplar y hacer botella, hay que romperse para poder llegar hasta ese punto. Y claro, imagínate que son muchos años de carrera, mucho esfuerzo puesto, porque a veces uno se limita a decir es mucha plata. Sí, el arbitraje es caro, porque todo lo pagas vos, todos los viajes los pagas vos, y para Argentina y para moverse en América todo es muy caro, cualquier vuelo te sale 20.000 pesos, y no, para nosotros todo es en dólares, y para la Argentina el dólar es tremendo. Entonces, además de ser muy costoso, desde el sentido billete, también es muy sacrificado. Sí. Es muy sacrificado porque el torneo se hace cuando se hace. Sí, sos vos el que tiene que poder... Terminan y vas o te quedas afuera. Claro, o sea, vos te tenés que mover al torneo, no el torneo a vos. Claro, exacto. Entonces, bueno, y si eso te cayó en el cumpleaños tuyo, de tu señora, de tus hijos, de tu mamá, del perro, del gato, da igual, vos te tenés que ir. Sí. Entonces, cuando después empezás a sumar, decís, bueno, yo llegué, pero obviamente es como todos, cada uno en lo que haga, ¿no? Pero evidentemente el esfuerzo es muy, muy grande, pero bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? No hay que quejarse, hay que disfrutarlo. No, tenés que disfrutar de todo, porque la verdad que el judo te da momentos únicos. Yo he vivido cosas impensadas, o sea, uno en su cabeza arma historias, pero la verdad que cuando las vivís, decís, no, pero ni siquiera se asemejan a lo que yo alguna vez pensé. Y otras son cosas impensadas, porque el judo también te lleva a vivir esos momentos, porque obviamente el torneo importante, el Grand Prix al que vos vas, o lo que sea, no se hace en el club de barrio de la esquina de tu casa, que es lo que vos estás acostumbrado. Digo, se hacen en lugares que son maravillosos, turísticamente impresionantes, visualmente imposibles de explicar. O sea, yo
siempre digo que vuelvo y quiero transmitir todo lo que viví y es imposible. No podés. Es imposible porque no te lo puedo comentar. Digo, entonces, nada, yo volvería a elegir la misma carrera y lo volvería a pasar exactamente igual. Son momentos maravillosos. Sí, me imagino. Y bueno, en el último año, o sea, el año pasado, también cumpliste, no sé si quizás un sueño o por lo menos un deseo, que era volver a llevar el judo a Sportivo Alsina. Sí, eso fue genial porque, bueno, era volver a los orígenes, al club que me vio salir, que encima estuvo cortado, digamos, viste cómo son los clubes de barrio, muchas veces se manejan las comisiones de turno, que esto no le gusta y lo sacan, bueno, eso pasó. Sí. Sportivo estuvo casi 20 años sin judo y después de eso, de esta vuelta que hablábamos en el origen de la charla, hizo que yo volviera. Entró una comisión nueva con mi amigo Renato a la cabeza, que son todos pibes de aquella época, ¿sabes? Todos los pibes que en aquella época algunos jugaban al fútbol, otros hacían básquet, otros, no sé, chicas que hacían patín, y todo ese grupo es el que hoy tenemos, 40 y tantos todos, y decidieron conformar una nueva comisión, entraron al club, y lo primero que hicieron fue buscar gente que salió de las entrañas del club, porque había que remontarlo, había que revivirlo, era un club que estaba muy venido a menos, y bueno, y la sangre de la camiseta siempre tira, entonces fue muy lindo volver, que me vengan a buscar, porque me vinieron a buscar, che Pita, a mí me dicen Pita acá en el barrio, che Pita, ¿no querés venir a dar ayuda al club? Y automáticamente les dije que sí, empezamos a armar el proyecto, y bueno, y ahí estamos con Mariela, con mi señora, dando el judo. Ella maneja la parte de los chiquititos y yo manejo la parte de los adultos, y ahí estamos con Pablo Ricardo también como colaborador, un poco con los dos turnos, a veces con los nenes y a veces con los adultos, y bueno, y entre los tres le estamos dando una forma al club. Ahora la pandemia nos jodió un poco, pero bueno, está bueno, ya habíamos logrado estabilizar la actividad, así que cuando salgamos de todo esto veremos cómo retomamos. Yo me acuerdo que en una época viajaba mucho en el 160 y pasaba siempre por la puerta de Sportivo, y siempre me llamaba la atención ver el pictograma de judo que estaba pintado en la puerta, en las paredes, digamos, del club. Y en una época lo dejé de ver, no sé si el club lo borró o yo dejé de prestarle atención, pero me acuerdo que me generé, digo, acá también hay judo, ¿no? Obviamente no conocía los clubes y demás, pero me acuerdo que me llamaba la atención ver eso desde el colectivo. Claro, ahí la habían sacado. Sportivo siempre fue así, de esa forma, usó las paredes del club, siempre tuvo pintada no quizás el 100%, pero siempre se caracterizó por tener pintadas las actividades que había adentro. Sí. Justamente como un medio de propaganda, qué sé yo, y efectivamente estaba el judo, pero sí lo habían sacado porque bueno, no hubo más. Así que bueno, pero es un club, dentro del ambiente del judo, el Club Sportivo Alsina es un club muy importante. Por supuesto, vos seguramente no llegaste a conocer nada porque tu edad no te lo permite, pero en la época fuerte del judo en la que hablábamos antes, Sportivo Alsina era un club muy importante, porque acá en Alsina tenías los dos, vos tenías Sportivo Alsina o Victoriano Arenas. Sí. ¿Sí? Eran los dos clubes. El profesor base de ahí, o sea, el originario de ambos lados, fue Ireneo Morel. Entonces, ¿quién no conoce a Ireneo Morel en la historia del judo? Sí. Cualquier libro de historia que vos puedas leer, es imposible no llegar a la biografía de Ireneo Morel, porque es un tipo, fue el primer campeón panamericano del país, digo, un montón de cosas. Y el tipo era el profe de estos dos lugares, y era el profesor del Judo Club, que era el que estaba en Capital. Claro. Entonces dentro del ambiente era un ambiente, son clubes muy conocidos. Entonces vos decías, Judo Sportivo Alsina, sí, lo conocía todo el mundo. Es como hoy hablar de los clubes que por ahí hoy están en vigencia, ¿viste? Hablar de Boca, bueno, Boca tiene la particularidad de ser Boca, ¿no? Pero digo, hablar del judo de Boca es conocido en todo el país, quiero decir, Sí. De Lanús, digo, hay montones de clubes que son muy marcados. En aquella época, o sea, competir con Bursaco, con el Fobal, como le dicen ustedes, como le dicen los chicos de allá, o sea, eran las rivalidades, el Fobal, Lanús, Temperley, Quilmes,
donde está el Tano Ursi, digo, son clubes muy famosos dentro del judo, sin duda, hicieron historia en el judo. Y bueno, yendo un poco ya, pasando el presente, digamos, que aparte estamos con el tema de la pandemia, así que mucho no pasó este año. Una de las preguntas que hago, que hice en los otros dos episodios, es ¿hacia dónde crees que va el judo nacional y el judo internacional? O sea, el judo en general. Mirá, yo creo que el judo nacional está en una búsqueda permanente de hacia dónde va. Con esto no quiero decir ni que es ni bueno ni malo, digo, ¿no? Es lo que hay. Es una opinión Pero, también, o sea, no. pero pensando desde todas las aristas, porque el problema es que también a veces yo escucho gente detractora, viste, que critica a los competidores o a los técnicos, qué sé yo, digo, pero tampoco es capaz de la realidad de tu país. Digo, entonces a veces cuando es el país el que no tiene una cuestión ideológica marcada sobre el deporte, al deportista o al deporte en sí mismo se le hace también muy cuesta arriba crecer o avanzar. No alcanza solamente con material humano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es mi pensamiento, ¿no? Paula Pareto es Paula Pareto, pero si Paula Pareto no tiene un conjunto de cosas alrededor, a ella sola no le va a servir, o sea, No, obviamente. podría haber sido campeona olímpica porque genéticamente es como es. No, le sirvió genéticamente ser como es, pero necesitó de un montón de cosas. Entonces, el problema es que ella por ahí tuvo la suerte de que con las cosas que se le brindaron, más su propia genética, le sirvió, pero fijémonos que si en la historia del judo argentino solo logramos un campeón olímpico, es porque es lo que estamos hablando, muy fácil no es. No, y aparte, acá, a ver, estar siempre en buscando no te digo el rumbo, buscando qué es lo que podemos seguir mejorando o cambiando, no tiene por qué ser malo tampoco, siempre es una forma en la que se demuestra también de que estamos generando cosas para poder terminar de cerrar ese círculo y que podamos volver a tener otra Paula. No, seguro. Pero por eso digo, lo que pasa es que yo lo que digo, o sea, con esto de estar uno como está en el nivel por ahí del judo, de conocer otros países y qué sé yo, y vos empezás a hablar con otros entrenadores o de otros países que los ves que son los más fuertes quizás en el país, en el mundo, pues digo, sin ir lejos, siempre el parámetro fue Brasil o Cuba o Estados Unidos acá en América. Digo, vos vas a Brasil, yo tuve la suerte de hasta estar conviviendo ahí en Sochipa muchos días y qué sé yo, vos empezás a hablar y para los tipos eso es un trabajo de verdad. Sí, es que es su trabajo. O sea, ellos no hacen judo por el mero hecho de hacer un deporte. Ellos hacen judo, pero para ellos es un trabajo. Entonces los tipos están 24, así como vos trabajás 20 horas por día en una oficina, los tipos trabajan 20 horas por día de un tatami. Eso es lo que digo como política. En Argentina eso no pasa. Acá los judokas van a entrenar al cenar como pueden, saliendo de la oficina y salen cagando a las 5 de la tarde, se cruzan todo el obelisco para llegar al cenar, cansados de todo el día de trabajo, porque o trabajan o estudian, porque el problema es que acá terminás de hacer judo y sos un inútil. O sea, tenés un cuerpo semi lastimado, llevar el cuerpo al alto rendimiento te lesiona, te guste o no, y te encontrás que no, por ahí en muchos casos no tenés ni el estudio terminado, el estudio básico, porque te viniste de una provincia y te encerraste en el cenar, y por ahí con suerte pudiste a duras penas terminar el secundario, pero no tenés una profesión marcada porque no te lo permite la mayoría de los casos. Acá sigue siendo un deporte amateur. Políticamente en la Argentina no está marcado el rumbo del deporte, o sea, acá cada uno hace como puede lo que puede. Sí. ¿Entendés? Entonces, por eso a veces, como dije antes, escucho a la gente que critica, y digo, y hace falta saber muchas cosas internas que uno no maneja antes de criticar. A mí me parece que los técnicos que están, seguramente habrá mejores, no digo que no, pero digo, me parece que son tipos que todos saben. O sea, nadie puede juzgar la presencia de Ariel Egan, o de Tigran, o de Laura, o de Daniela, digo, la puta. Son las personas más destacadas que tuvo el judo en Argentina. Sí, claramente. Nadie puede negar que ellos saben, pero a lo mejor les llegan pibes que yo he visto que no saben ni caminar. Porque en esta necesidad de querer lograr la medalla, te llega un pibe que recién ganó el campeonato nacional y lo traemos porque parece bueno, y el pibe, viste, apenas si sabe una combinación de lance, mucho.
Sí, sí. Entonces, hasta que en eso ese lado también viene. florezca, pues decimos, pasaron 4 años, el circuito olímpico no dejó ni una medalla. Este circuito olímpico que se debería haber cerrado ahora en Tokio, Sí. prácticamente para Argentina dejó muy pocos resultados desde el punto de vista de la medalla, estoy hablando. Sí, sí, sí. Analizamos eso como, porque normalmente el competidor se mide por medallas, ¿no? Bueno, a Argentina no le ha ido bien. Argentina ha perdido muchos combates con países que siempre fueron llamados inferiores a la Argentina, y bueno, hoy esos países le ganan a la Argentina. Entonces, qué sé yo. Pero yo no me puedo conformar con decir que el técnico es malo. Para mí hay un montón de cosas, un conjunto de situaciones que no se dan para que las cosas mejoren. Sí, y aparte también hay por ahí un trasfondo que uno no conoce. Y, Claro, tal cual, tal y, cual. y bueno, vos que sos árbitro, digamos que tenés el reglamento casi tatuado en la piel, ¿hay algún cambio que te gustaría ver en el reglamento? ¿Chico, grande, modificación tonta o importante? Digo, ¿hay alguna que te gustaría ver? Yo creo que sería importante, lo que pasa que, bueno, a ver, es como un círculo vicioso, ¿no? El judo, mucha gente se critica también el hecho del recorte de las técnicas, ¿no? Sí. Las técnicas que son de agarres de pierna, y qué sé yo, pero eso tiene que ver con la evolución que fue teniendo el judo, porque el judo evoluciona a cada segundo. Los pibes son máquinas que no paran de pensar, y bueno, indudablemente se fusionaron, hubo años donde fusionaron muchos deportes de contacto, y como no estaba muy establecido la parte reglamentaria en ese aspecto, mientras que yo te tirara y vos que hacías de espalda, para mí era suficiente para ganarte. Sí. Entonces ahí es donde aparece en juego el sambo, la greco, no sé, el parkour, un montón de actividades que son de aquellos países europeos. Y claro, si vos no le haces un recorte, Se va a empezar a parecer al otro. Y bueno, ese es que se uno de estaba los... transformando en cualquier cosa, digo, ¿no? Porque era un poquito de cada cosa. No, y aparte, viste, bueno, yo interpreto en parte que quizás, por ejemplo, la sacada el hecho de sacar, tomar la pierna, fue para que tampoco se empezara a parecer al Brazilian Jiu-Jitsu, a la lucha Claro. greco. Tal cual, tal cual. Entonces, claro, si vos prohibís el agarre de pierna, indefectiblemente vas a recortar técnicas de judo. Sí, No hay otra, porque si no tendría que haber dicho, no vale agarrar la pierna, o sea, no podés tocar la pierna, salvo que hagas catagruma, para digamos, no cortar el lance. Pero bueno, eso es medio difícil, entonces siempre hay que cortar, digamos, por lo sano, sí. sacar de costumbre de las mentes las cosas, y bueno, ahí vinieron los recortes, pero yo creo que porque fíjate que siempre vamos al mismo punto, como todo esto es cíclico, yo creo que en un par de años, quizás en un ciclo más o en 2 ciclos más, que ya la mente se depuró, ¿sí? Ya todos los que hacíamos agarre de pierna dejamos de hacerlo, y ustedes, por ahí los más nuevos que ya no nacieron con el agarre de pierna, bueno, de repente puedan volver. Claro. A mí me gusta cómo se está manejando el judo actual, me parece que logró, no quiero decir con esto que no pueda mejorar, siempre se puede mejorar, pero me parece que logró un avance cuantitativo respecto de años anteriores, o vamos a llamarlo de ciclos olímpicos, Sí. de ciclo tras ciclo, que es cuando cambian las reglas. Me parece que se ha logrado mucho, que la televisación muchas veces también tiene que ver, porque como presiona para que todo sea visible y que sea visible y lo más entendible posible, entonces también muchos cambios o muchas modificaciones en las reglas a veces no tienen que ver necesariamente con la actividad, sino que tienen que ver con el marketing o la difusión. Sí, sí, como con la Bueno, pero televisación. también hay que aceptarlo, porque si no, no se vive, y el judo vive y gasta mucha plata anualmente para hacer estas grandes competencias, y necesita de la televisión y los sponsors. Y bueno, y ellos mandan, te guste o no te guste, son los que imponen las normas. Si no, no te transmiten un mundial, y un mundial son muchos millones de dólares. No, sin ir más lejos, hay torneos que acá, por ejemplo, no se transmiten ciertos bloques porque acá nadie pone la guita para que se transmitan. Exacto. Pero bueno, por eso te digo, esperemos yo creo que en la algún momento eso televisación cambie. es toda necesaria. Me parece que ayudó y contribuyó mucho a que el judo también sea mucho más conocido y mucho más masivo. Sí. Antes viajaba,
Juan Diegler a un torneo de Francia y 6 meses después te enteraba cómo le había ido. Claro. Porque era así. En cambio, vos hoy lo estás viendo en directo, como decís vos, si pones la plata, o a lo sumo, tenemos hasta la suerte hoy quizás de que por ahí en una semanita, en 10 días, un canal de acá lo retransmite y ahí lo podemos ver. Claro. Pero bueno, eso son gestiones, son inversiones, que me parece que también sostienen a esto. Por eso a veces también escucho a la gente o veo comentarios, porque detractores hay en todos lados, ¿no? Pero bueno, que critican, y digo, no saben que si no hubiese habido todas estas modificaciones, la televisación no existiría. No, obvio. Porque fíjate que desde el simple cambio, hace ya como 15 años del Chudoy Azul, desde ahí todo se originó, hasta esta parte es que el judo también tomó mucho más vuelo porque se hizo mucho más conocido en el mundo. Porque si no, nada. Y bueno, y alguien pensó en hacer un judogi azul para diferenciarlo en la tele, porque en aquella época, pues también a veces me preguntan, y yo recuerdo las explicaciones que se daban en aquella época en el arbitraje, sí, cuando era el boom, ¿viste? Porque apareció el judogi azul. Y los tipos te decían, bueno, no hay que olvidarse que en muchos países del mundo, aún hoy, en el 2020, imagínate la verdad que no me acuerdo, debe ser como unos 15 o 4 Juegos Olímpicos atrás, sí que serán 16 años, imagínate, hace 16 años atrás, hay muchos países del mundo que la televisión era blanco y negro. Sí, sí, y poner dos en blanco no generaba nada. Aparte en esa época había tanto blanco quilombo con que los dos competidores, que el árbitro del medio, que los dos de la silla, que esto, que lo otro. Tenían ese cinturón, uno luchaba con cinturón blanco y el otro con cinturón rojo, que normalmente ni se ve, porque sí, encima el judogi te salía, entonces era imposible determinar para quién había sido la acción. Entonces bueno, alguien pensó en poner un judogi azul para que en la tele blanco y negro se vea blanco y negro, justamente. Sí, sí. Podías diferenciarlo, bueno. Entonces digo, pero fíjate cómo se viene gestando mentalmente, ya desde hace montones de años, para haber llegado a lo que llegamos hoy, y estoy seguro que nos van a seguir sorprendiendo, porque la FIS tiene gente muy impresionantemente capacitada. Yo digo que yo me sorprendí de ver cómo trabajan las personas, digo, porque, a ver, no sé, creo haberlo dicho alguna vez, la persona que barre es un tipo que fue a la facultad para aprender a barrer. Sí, sí, que sabe para dónde van las vetas del tatami, cómo tiene que barrer, claro, con qué cepillo. cómo se lo tiene que limpiar, ¿viste? Entonces vos decís, claro, es impresionante, todo funciona maravillosamente bien. Sí, sí. ¿Viste? Es una fiesta enorme estar en esos eventos, es tremendo, es tremendo. Bien, y una última pregunta, si ya te dejo ir a comer, que no quiero que se te queme el asado. ¿Cuál crees vos, o cuál opinás vos, que es la mejor edad para que una persona empiece judo? O sea, obviamente hablando desde chico, ¿no? Cualquier edad es buena para empezar, pero infantil, digamos, ¿cuál sería la mejor edad en la que vos considerás que es la correcta para que absorba los conocimientos del judo? Mirá, esa es una buena pregunta que yo me vengo haciendo ya hace bastante tiempo. En la época nuestra, 6, 7 años ya podías empezar y eras más o menos despiertito, 8 quizás. Hoy está difícil. Vos sabés que yo muchas veces me hago esa pregunta, hablamos con otros profes. Hoy los pibes tienen tanto a la mano que la verdad es que no sé qué responderte. Yo tengo mi opinión, porque yo tengo mi opinión de que para mí 10, 11 años es la edad perfecta. es posible que sea el inicio, pero el problema es que hoy hoy es todo tan dinámico para la mente de un pibe, porque los pibes de hoy nacieron todos con inteligencia artificial, con Sí, celular, con microondas, con todo lo que nosotros lo fuimos viviendo de a pasitos. sí, sí. Entonces vos tenés un tipo que hoy te toca un botón y está hablando instantáneamente con un japonés que está a 50.000 kilómetros de distancia. Entonces, encerrarlo en un club hoy es difícil, atraparlo hoy es difícil. Entonces, quizás quizás haya aumentado esa edad y sí podemos coincidir en que 10, 11, 12 puede ser una edad para que empiece, pero a su vez tiene que picarle fuerte, porque a los 14 o 15 lo perdés.
Sí, le tiene que picar el bichito apenas arranca, si no... Yo a veces digo que si sobrevivís el primer mes, hablamos. Claro. Después, Bueno, ahora, ¿no les llegás a hago la comprar segunda clase? yo no les hago comprar el judogi hasta por lo menos los 6 meses, No, yo tampoco. porque los pibes son súper cambiantes, ¿viste? Sí. Aparte, más de uno, y pasa mucho eso de que se compran un judogi a la segunda clase y a la tercera ya no fueron más. No, claro, seguro. Sí. Sí. Bueno, bueno, la verdad un gusto haber escuchado algunas anécdotas tuyas. La idea de esto, bueno, era que todo el que lo escuche pueda enterarse de, bueno, por ahí ya saben quién sos vos, pero por ahí hay alguien que recién arranca judo o que tiene poco tiempo y puede escuchar un poco cómo era antes, la gente que lo va viviendo y por ahí eso hace que también, como decimos, le pique un poco más el bichito y quizás lo inspire a decir, bueno, voy a seguir con mis clases o diga, quiero ser árbitro o quiero competir o quiero llegar a cinturón negro, lo que fuera. Eso es en parte también la idea de acá del podcast. Así que bueno, por eso te agradezco que te hayas tomado este ratito mientras se te hacía el asado para poder grabar este capítulo y que los demás lo puedan escuchar y enterarse sobre vos. Dale, genial. Sí, no, yo encantado y el agradecido, como te dije antes, soy yo. Para mí hablar de judo es hablar de mí mismo. Entonces yo puedo estar horas hablando de esto, así que nada. Yo creo que como en cualquier deporte o en cualquier disciplina que uno ejerza en la vida, me parece que como que la base es ponerle la pasión. Si vos no sos un apasionado, o sea, si a vos no te pica, si a vos no sentís algo interno de lo que haces, indudablemente ahí es donde están los fracasos o donde uno después por ahí hace la actividad un par de años, yo pero la terminas dejando. Sí. Digo, estamos cansados de ver, vos fíjate con el reflote de la categoría de veteranos, la cantidad de judokas que estaban en sus casas. Sí, un montón. Y volvieron a aparecer. Sí. Que el judo, si a vos el judo te entró, ya está, no se te va nunca más. No, es como un, podrán pasar como un cosas virus. en la vida, no sé, lo que llamale H, pero que vos siempre vas a volver a tratarme, Entonces, bueno, quizás lo que uno hace, pues, si bien contás una anécdota, qué sé yo, creo que hasta cuando la contás con tanta pasión que tratás de transmitirle eso al otro para que diga, puta, voy a hacer judo y si hago judo capaz que me meto en el arbitraje, porque si es como dice este tipo, porque pasa eso también, digo, yo creo que el arbitraje es una de las actividades que no está bien vendida en el país. No, es verdad. Sí, en la Argentina no le dan bola al arbitraje, el que sale árbitro sale porque quiso o alguna vez vio algo, pero no tenemos una fábrica de árbitros, porque a nadie le gusta que lo puteen, pero en realidad no te putean, o sea, también hay como un mito popular, ¿no? Sí, son la típica, el típico rumor que se corrió y quedó. Y quedó también quizás hasta basado por otros deportes, digo, en el arbitraje del fútbol sí lo putean, pero porque el fútbol en sí maneja otros códigos. Entonces vos tenés un tipo en una tribuna que te grita una puteada al árbitro, eso en judo no existe, porque en judo vos levantás la voz un poquito más allá de lo normal, Te rajo la mierda. y si puteaste te suspenden, o sea, digo, pero bueno, entonces hay que romper un poco esos mitos, yo creo que en eso le pifiamos, o sea, los dirigentes me parece que no hacen bien las cosas en ese aspecto, por eso pecamos o padecemos la falta de árbitros. Imagínate que atrás mío no son tantos los que vienen, y yo ya tengo voy a cumplir 48 en algunos días, y hoy por ahí los más jóvenes que recién están pensando sos vos, y son contados con la mano en todo el país, en 25 federaciones. No puede ser que pasen años y que no salga un árbitro de 25 federaciones. O sea, me parece que ese trabajo no se está haciendo bien. Entonces, bueno, a veces uno cuando, como me pasa a mí con las charlas estas que estoy dando por semana ahora, no solo transmitir lo que uno sabe, sino transmitirlo desde un lugar de la pasión, como para ver si también generás empatía en el otro y diga, este pibe me vendió el zapato, lo compro, Sí. ¿viste? Me vendió el arbitraje, me meto. Porque no todo el mundo puede competir, no todo el mundo va a ser bueno en competencia, no todos los cuerpos resisten el alto entrenamiento, digo, y parece como que ahí se acaba el judo, y el judo tiene
20.000 cosas más para hacer después de que dejas de competir. Sí, el arbitraje es medio como querer venderle hielo a los esquimales. Claro, exacto. Cuesta, si se lo vendés te compran toneladas, pero hasta que lo vendés, mamita. Y sí. Pero bueno, también serán deberes para hacer a los dirigentes, ¿no? O sea, Sí, a los que vengan caer también. en la crítica vacía, justamente todo lo contrario. Hoy por ahí uno está teniendo de alguna manera un poco más de participación en esto, y en eso quiero decir en la parte dirigencial, y bueno, por ahí empieza el desafío para mi generación de ver qué podemos hacer, porque la verdad que en no muchos años más, si esto sigue al nivel que venimos, en un par de años más no sé quién va a dirigir los eventos, porque Sí. no hay federación que supere los 10 árbitros. No, es la verdad. Y hablamos de 10 árbitros con una disparidad de categorías que es tremenda, que eso tampoco nos sirve, porque si una federación me tiene a mí, que soy el árbitro olímpico, y un árbitro que salió antenoche de la escuela regional, y está bien, sí tiene 2 árbitros, pero no son 2 árbitros iguales. Entonces también está bueno tener un equipo. O sea, si vos querés jugar solo con Messi, no vas a poder. Vos tenés que tener 11 tipos que sean más o menos parecidos a Messi. Sí, si no podés. Claro, si no es muy difícil. Entonces pasa eso también. Tenés árbitros de muchísima edad, más jóvenes o de diferentes categorías en el arbitraje. Pero bueno, como digo, no hay federaciones prácticamente, y las que lo tienen deben ser 3 o 4, las que llegan a 10, Sí. 8, 10 árbitros. Sí, El resto todas tienen 2, 1, 3, digo, hacen sus eventos provinciales y terminan arbitrando los profes, porque no hay árbitros. Entonces, bueno, creo que eso va a haber que trabajar mucho para modificarlo, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Esperemos. Para el que nos escuche y no lo sabe, Juan todos los miércoles a las 20 por Zoom y por Facebook Live está dando curso de comprensión de reglas de competencia. Así que si alguno todavía no se está sumando, lo busca Juan en Facebook, se mete y disfruta de una horita y media con alguien que sabe. Bueno, Juan, te agradezco con mucho. alguien que sabe. Te dejo tranquilo, te dejo ir a comer y esperemos que se termine pronto esta pandemia, así podemos sentarnos a charlar sobre todo esto, pero con una cerveza y una picada de por medio. Oh, qué importante lo de la cerveza. Qué importante. Bueno, La verdad que sí, la verdad que sí. Esperemos que todo pase. te agradezco un montón, Juan, por este momento y desde ya muy agradecido porque hayas estado. Dale, no, gracias a vos y a las órdenes, como digo siempre, y no es un cumplido, sabés que cuando me necesites, ahí estoy. Buenísimo, Mando Juan. un abrazo enorme y bueno, buenas noches para todos. Un abrazo para vos y nos estamos escuchando por lo menos. Dale, sí señor, estamos en ese carril. Un abrazo, Juan. Muchas gracias. Abrazo, Nico, buenas noches. Hasta luego. Chau. Es tremendo cómo se pasa la hora cuando uno charla con amigos y tienen tantas historias entretenidas para contarnos. La semana que viene no van a estar escuchando a ningún invitado, sino que va a ser otro episodio donde voy a hablar yo solamente. Y después voy a hacer alguna encuesta por Instagram o por Facebook para ver qué tema les gustaría que me explaye un poco más o que opine. Eso lo vamos a ver más adelante. Espero que disfruten esta pequeña entrevista y los estoy viendo el lunes que viene. Les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos. Así que si no están suscriptos, tocan el botón que dice seguir, que se encuentra en el perfil del podcast, y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio. También recuerden que lo van a poder encontrar en YouTube un par de horitas después de lo que sale acá en Spotify, en el canal de Judoka Olimpia. Para los que no saben, mi nombre es Nicolás Durán Costa y me pueden encontrar en Facebook como Nico Durán Costa y en Instagram como N Durán Costa. Les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista.